Molt bon dia a tothom. Doncs comencem la roda de premsa prèvia al Tenerife Girona. Primera pregunta, Nil. Bon dia, míster. Primer de tot, i com fem sempre, parlar una mica de les baixes. Ahir es va confirmar la lesió de llarga durada de Ramon Terrats. No sé com pot afectar això a l'equip i, d'altra banda, doncs, preguntar-te que ens confirmis les baixes totals pel partit de dilluns a Tenerife. Bueno, la noticia más negativa es la que dices tú de Ramón. Un jugador que, a pesar de ser muy joven, estaba dando un nivel altísimo al equipo. Su mentalidad colectiva es, dentro de lo que nosotros buscamos en un terreno de juego, es un jugador que nos aporta eso. Es capaz de saber estar en ataque cuando tenemos que atacar y estar en defensa cuando estamos defendiendo. Bueno, uno de los jugadores que nosotros teníamos mucha ilusión de que hiciera una gran temporada, que la está haciendo, y nos da mucha rabia que lo vamos a perder por mínimo 3 meses y bueno, es la principal noticia negativa. Bueno, el resto de bajas ya conocéis, las lesiones de Borja, de Darío, de Paul, las sanciones de Stuani, de Samu y de Adrián, de Hortolà, y creo que no se me olvida ninguna más. Y Ureña, bueno, claro. Arnau, que no lo perdemos porque va con la selección sub-19, que es una buena noticia, y a la vez nos trastoca un poco a nosotros en la competición, pero bueno, es importante para él también que sea seleccionado, porque quiere decir que está haciendo las cosas muy bien. Son muchas bajas, la verdad es que son muchas bajas, pero como hemos dicho siempre, la plantilla está para responder, la gente entrena muy bien, tenemos un filial que hay muchos jugadores que han pasado por el primer equipo entrenando con nosotros, y tenemos la obligación de ir a Tenerife e ir con la seguridad de que vamos a hacer un gran partido y ante un rival muy complicado, pero con la idea de seguir en la misma dinámica que estamos hasta ahora. Precisament amb això d'Arnau només són 2 jugadors de la Lliga Espanyola que van a la selecció sub-19, Moleiro de les Palmes i Arnau del Girona. Moleiro a les Palmes juga avui, les Palmes el podrà tenir. No sé si creus que aquests detalls s'haurien de tenir una mica en compte, no? De posar el partit del Girona dilluns, quan si hagués jugat diumenge, Arnau podria estar disponible per l'equip. Sí, lo vamos a perder también para el partido de Cartagena, pero claro, las fechas de edad juvenil no van las mismas que fecha FIFA, que tampoco nos separa la liga nuestra con la fecha FIFA, que yo creo que todos los entrenadores de segunda división tenemos la sensación de que en una liga como la segunda división se debería parar igual que la primera, pero bueno, es lo que hay, se debería tener en cuenta, pero bueno, como los calendarios están así, y ya te digo que cuando uno está en edad juvenil, pues los torneos internacionales no van en relación a las fechas FIFA, pues entonces tenemos que aguantarnos y saber que también es una buena noticia que vaya con la selección, pero bueno, al final es una baja importante y queremos que haya otro compañero que dé un pasito hacia adelante, ¿no? En ese sentido. L'altre dia, en atac, es va veure una primera part una mica més fluixa i amb Stuani a l'entrada un canvi en aquest atac de l'equip. Dilluns, sense Stuani, com es millora la primera part de l'equip, tinguent en compte que l'uruguaiano hi podrà ser la segona part per ser un revulsiu, diguéssim? Bueno, pero no fue la culpa de los delanteros. Claro, que Stuani es un jugador importantísimo, que es un jugador de referencia, que en el área marca diferencias, como lo ha hecho toda su vida. Es una baja muy importante, pero que no tuviéramos o que no fuéramos un equipo con la fluidez que hemos tenido últimamente, no quiere decir que sea porque esté o no Stuani en el campo. Hemos sido un equipo que ha generado muchas ocasiones y tenemos que seguir por ese camino. No tiene nada que ver los nombres con los que juguemos, sino la fluidez y el ritmo de juego que tengamos en el terreno de juego, porque para mí la primera parte no hubo una buena circulación, sobre todo desde atrás, y fuimos un poco lentos y poco verticales a la hora de tomar decisiones. Entonces, bueno, eso es lo que hay que corregir.
y saber que la baja es importante, pero tenemos alternativas dentro de la plantilla para que, ya os he dicho, para que den un paso adelante y confiamos en todo el mundo y todos son importantes. I després, una altra pregunta. No sé fins a quin punt desmoralitza a un entrenador o una plantilla en general veure's en tantes baixes, perquè dilluns només viatjareu amb 13 del primer equip. No, es asumirlo con naturalidad. Al final lo que provoca esto es que todo el mundo esté enchufado, que haya mucha gente que pueda reivindicarse, que todo el mundo, siempre lo hemos hablado dentro de la plantilla, va a ser necesaria, y gente del filial que ha empezado a entrenar con nosotros desde pretemporada, pues saben que siempre, si se lo ganan, se puede tirar de ellos. Ya lo hizo Ureña, Gabri también tuvo sus minutos. Bueno, Artero el otro día debuta. No tenemos ni la más mínima duda de que son jugadores que nos pueden ayudar y nos pueden ayudar muchísimo. Y luego pues hay referentes dentro de la plantilla que tienen que seguir siendo los líderes y tienen que saber dar un golpe encima de la mesa en estas circunstancias porque van a ser referentes en el terreno de juego ante la falta de muchos jugadores importantes. Hola, Michel, bon dia. L'altre dia dèiem que alguns jugadors havien de donar un pas endavant, aquests que no jugaven. El tema és que ara, amb tantes baixes i, a més, a llarg termini, el pas a l'endavant l'han de donar a tots, no? No només l'altre dia dèiem els de davant perquè faltava Samo i tal, ara fins i tot Calavera, Juncà i tots, no? Vull dir, ara és una qüestió global de tots. Claro, esto va de todos. Calavera es un jugador que tuvo también protagonismo y ahora lo vamos a tener que utilizar otra vez. David tiene que seguir creciendo en ese ritmo de entrenamientos para empezar a aportar. Es un jugador importantísimo para nosotros, tiene un pie excepcional. Creemos que está lejos de dar todo lo que él puede y queremos que él siga creciendo en los entrenamientos para poder aportar ya en los partidos. Tiene que darnos ese salto de calidad que ya no solo porque haya bajas, sino porque David es un jugador importantísimo, con mucho fútbol y que necesitamos que esté en su mejor versión, pero lo necesitamos también, como has dicho tú, de Pablo. O sea, es un poco en general del equipo, porque nosotros siempre les hemos dicho que nosotros vamos a apretar, aunque no estén jugando. Yo sé que en una plantilla, cuando tú eliges 11, parece que como que los demás ya se ven en una situación secundaria, y cuando ven que el entrenador les aprieta en el entrenamiento dicen, joder, pero si no me estás poniendo y me sigues dando... Bueno, pues nosotros somos de estos, nosotros somos de los que exigimos muchísimo entrenando porque sabemos que les vamos a necesitar y queremos que el jugador esté preparado en el día a día para luego poder aprovechar la oportunidad que sabíamos que la iba a tener, y ahora va a haber muchos jugadores que la van a tener que aprovechar. Entonces, bueno, no me olvido de ninguno. Ibra es igual. Bueno, son jugadores que... Valeri, el otro día, viene de no jugar, es el jugador que hace 1000 metros alta intensidad. Esto no lo puedo hacer si no entrena bien. Es que no lo puedo hacer si no entrena bien. Y yo lo recalco mucho. Hablamos mucho de esto con ellos porque sé que es difícil que un jugador que no está entrando venga con una mentalidad competitiva en todos los entrenamientos, pero nuestro trabajo es buscar esto. Y estamos, siempre lo he dicho, lo he recalcado, ya sé que no podéis ver los entrenamientos, pero que el equipo entrena muy bien y en estas circunstancias es donde se ve. Entonces, yo estoy muy tranquilo para el lunes por eso. Estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido el lunes. Tot això, aneu al camp d'un equip que és dels que està més en forma de la categoria i que s'ha instal·lat a la promoció d'ascens. Sí, pero bueno, dentro de la categoría no hay un rival fácil y nosotros no somos un rival. El Tenerife va a estar igual de preocupado que nosotros. Seguro. Es el equipo que menos ocasiones concede de la liga. Quiere decir que su trabajo defensivo está siendo espectacular. Hay que reconocérselo así. Es un equipo que cuando va hacia adelante va muy bien, tiene jugadores muy dinámicos. Bueno, imponer nuestra idea. Estamos convencidos de que podemos hacerlo. Hay que dar un paso adelante allí. Ellos tienen a favor su gente, una buena dinámica. Bueno, nosotros también traemos una buena dinámica. Y
estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido. No veo otra circunstancia y sé que el Tenerife está igual de preocupado que nosotros. Es un equipo que anda bien, ya te digo que en el aspecto defensivo es el equipo al que menos ocasiones le generan. Quiere decir que vamos a tener que tener muy buena circulación de balón, vamos a tener que ser muy profundos, vamos a tener que ser muy verticales, vamos a tener que ganar duelos. Bueno, fútbol, en segunda división no va a ir rival fácil y no me espero un partido fácil, pero para ellos tampoco. Hola, Michel. Serà un partit complicat, un viatge llarg. El fet d'haver guanyat els 2 últims partits a casa, fins a quin punt també us dona aquest punt de confiança? Los últimos partidos fuera de casa, has dicho, ¿no? Que hayamos ganado. Bueno, evidentemente yo os dije que, a ver, ganar fuera o en casa es lo mismo. Lo importante es cómo venimos y la dinámica del equipo. A mí ya me gustaba, ya os dije, desde el partido de Huesca ya me gustaba lo que veía y estas últimas 4 jornadas, bueno, nos han dado la razón en cuanto a que el equipo está en una buena dinámica y una buena línea de trabajo. Eso es lo importante. Ahora, es verdad que veníamos antes de Mirandés no sé si habíamos hecho un gol fuera de casa, me parece que Ponferradina, nada más, anteriormente. Quiere decir que no estábamos dando el nivel y ahora el equipo tiene la sensación de que puede ir a cualquier lado a ganar y eso es importantísimo. Necesitamos esa valentía, necesitamos esa agresividad en ataque, necesitamos esa sensación de que una sensación de fortaleza que en muchos momentos la hemos dado y es el camino a seguir. Entramos en la segunda fase de la competición donde queremos ser un equipo que se reivindique, que dé un paso adelante y que demuestre que quiere estar mucho más arriba en la clasificación. No hemos hecho nada, todo lo contrario. Ya les dije a los jugadores el otro día que teníamos la obligación de ganar al Alcorcón y que los equipos grandes se demuestra cuando tienen que ganar y ganan. Eso el equipo lo hizo y para mí, encima después de ir 0-1 en el descanso y no con buenas sensaciones, quiere decir que el equipo tiene una buena mentalidad. Eso para mí es súper importante. Y ahora en estos 14 partidos la mentalidad tiene que ser de reivindicarnos. Queremos ser de los equipos que luche por todo. La mentalitat ha canviat, l'ambient dintre el vestidor també és millor o ja segueix la línia abans? Era buena, pero, como digo yo, cuando tú hablas de las cosas positivas pero los resultados son negativos, se queda ahí en una nube cosas que dices tú, van a creer todo lo que estamos trabajando. Esa es la duda que nosotros teníamos. Ahora vemos que hay un buen ambiente en el vestuario, que ya lo había, pero ahora hay una sensación más de que somos capaces de competir bien y de ganar partidos. Entonces, bueno, hay que hacer que esta dinámica dure muchísimo tiempo. Tenemos que ser un equipo que siga creciendo y que siga sumando de 3 en 3. Una última per meva, míster. Al llarg des que vas arribar aquí, t'hem preguntat moltes vegades per com et senties tu, no? Has tingut la dificultat d'imposar el teu estil, de trobar les victòries, ara trobes les victòries, però trobes que viatges a Tenerife amb 13 fitxes professionals. Tens la sensació de que t'està anant tot molt en contra o impotència de dir si la sort ens hagués acompanyat una mica la situació podria ser molt diferent? Bueno, Nil, pero es la que es. Lo importante es que afrontemos la realidad. Sé que en condiciones normales, si tenemos, no ya suerte, sino que las cosas van normal, vamos a ser un equipo muy, muy competitivo durante todo el año. Todo esto también es verdad que esto que nos pasa tiene un porqué. O sea, la expulsión de Samu tiene un porqué, es culpa nuestra. Borja venía de 8 meses prácticamente parado. Sabíamos que podía ocurrir esto de la lesión. El tema de Ramón, bueno, es un tema más delicado, ya venía con problemas, pero y las siguientes y luego los pequeños detalles de lesiones pues la de Paul es un choque fortuito en un entrenamiento, entonces bueno, pero si nosotros tenemos la plantilla disponible y tenemos esa capacidad o esa continuidad en los entrenamientos,
tenemos una muy buena plantilla. Y los resultados, cuando estemos todos 100% con la idea y metidos en dinámica, pueden ser muy buenos, no dudo de eso. Yo ya lo dije, la sensación mía es que venimos a Girona a luchar por todo, pero no porque tengo un ego, sino porque tengo confianza en lo que hacemos, porque tengo confianza en la plantilla y porque somos un club que tiene que mirar hacia arriba, tiene que seguir creciendo. ¿Que hay gente joven? Sí, pero es que esta gente joven, o sea, yo veo a Arnau, veo a Ramón, veo a Ibra, veo a Nahuel, veo a Darío, bueno, veo a Leis, son jugadores que tienen muchísimo potencial. Entonces, Ureña, son jugadores que cuanto más pasen jugando en un terreno de juego, más experiencia van a coger y más rendimiento van a dar. Entonces, queremos llegar a eso, queremos llegar a tener a todos los jugadores disponibles y ver cuál es su verdadero potencial dentro de 10, 12 partidos, que creo que va a ser muy bueno.